Desde los tiempos inmemoriales, el hombre ha soñado con un mundo donde el poder reside en manos del pueblo. En las arenas de la antigua Grecia, surgieron los primeros susurros de este anhelo, un deseo profundo de equidad y justicia. Sin embargo, no solo en Grecia se buscaba el empoderamiento del pueblo. En el mundo prehispánico, los tlaxcaltecas ya practicaban la democracia, demostrando que este ideal ha sido un anhelo universal a lo largo de la historia. Hoy, tras siglos de luchas y conquistas, ese sueño se aproxima a la realidad. Sin embargo, no todo es sencillo en este camino. Existen fuerzas oscuras que buscan envenenar las mentes de las personas a través de mensajes falsos en los medios masivos de comunicación. Estos poderes, con su astucia y manipulación, intentan mantener al pueblo sometido y desinformado. Bienvenidos a Demos y Caratos, donde el pueblo es el soberano. As everyone knows, I have also been deeply engaged in seeking a ceasefire in Gaza. Have to get that done. Have to get it done. Unfortunately, Hamas has repeatedly rejected reasonable offers to make peace. We can't forget October 7th, can we? Now, as if to encourage continued conflict, some of this body is seeking to unilaterally recognize a Palestinian state. The rewards would be too great for Hamas terrorists for their atrocities. This would be a reward for these horrible atrocities. For much of the past 2 years, Israel has had to fight a seven-front war against barbarism, with many of your nations opposing us. Astoundingly, as we fight the terrorists who murdered many of your citizens, you are fighting us. You condemn us, you embargo us, and you wage political and legal warfare, it's called lawfare, against us. I say to the representatives of those nations, this is not an indictment of Israel. It's an indictment of you. It's an indictment of weak-kneed leaders who appease evil rather than support a nation whose brave soldiers guard you from the barbarians at the gate. They're already penetrating the gate. Vaya mundo convulso, vaya cosas que tiene uno que ver a 80 años de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas, con un planeta en guerra. No puede ser. La Organización de las Naciones Unidas fue creada para evitar que hubiera conflagraciones internacionales donde una potencia colonial sometiera a un pueblo a genocidio. Para eso fue creada la Organización de las Naciones Unidas, para evitar que se repitieran las peores tragedias del siglo XX, de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, para evitar que se repitiera la tragedia del exterminio contra un pueblo, del holocausto, del genocidio. Y a 80 años la Organización de las Naciones Unidas no pudo generar condiciones de no repetición, y henos aquí en una serie de debates muy interesantes que se han dado en la ONU, pero además mucho que reflexionar, y para eso estamos en Demos y Cratos con el maestro Felipe Gómez. Bienvenido. Igualmente, bienvenido a todos. Pues sí, ¿no? En términos reales estamos viendo el final, ¿no? de la ONU. O sea, me atrevo a decirlo porque pues es como si Hitler estuviera en la ONU. Lo invitaron. Se formó la ONU justamente por el genocidio. Bueno, una de las causas fue el holocausto tremendo que se vivió en aquellas épocas, ¿no? Y para que no volviera a pasar lo mismo, se supone que se tuvo que civilizar el mundo, ¿no? Claro. Se tuvo que civilizar, y es como si hubieran invitado a Hitler a la inauguración, ¿no? Así o sea, es. como creerle que lo que vaya a decir es Pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué puede ir Netanyahu a hablar a la ONU? Porque lo apoya el poder económico global, por eso. Y eso, la ONU, no sé si ya no sirve o no sé si fracasó, digamos, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas fracasa, pero se necesita todavía. Entonces, fracasa un modelo, ¿no? El modelo en donde hay factores de poder, como es el veto,
¿no? El poder de veto que tienen países como Estados Unidos o como Rusia también, ese poder de veto le da un poder extraordinario a un solo Estado por encima de todos los demás Estados, por encima del concierto de las naciones, y eso genera un sistema en donde puedes tener una asamblea general que unánimemente vota por el alto al fuego, un consejo de seguridad que unánimemente vota el alto al fuego, pero el veto, un solo Estado que veta esa resolución, frena las posibilidades de pasar a otros niveles de la precaución en contra de las agresiones de un Estado como puede ser el ente sionista colonial israelí en contra de palestino. El caso cubano también es muy claro, ¿no? Van décadas donde la Asamblea General vota en contra del bloqueo, el bloqueo genocida, porque se tiene que decir con todas sus letras, contra el pueblo cubano se está cometiendo un genocidio a fuego lento, que es cercar totalmente, bloquear totalmente todas las capacidades económicas y de negocios que puede tener un Estado, un pueblo, y eso es ilegal, y eso es absolutamente arbitrario, y es absolutamente criminal, y la Organización de las Naciones Unidas, su Asamblea General, ha votado desde hace ya varias décadas, que ese bloqueo se tiene que frenar, y nuevamente es Israel y Estados Unidos los que votan a favor de que se continúe y se veta la posibilidad de frenar el bloqueo. Claro, entonces pues creo que es el tiempo de una refundación, ¿no? Claro. Una refundación de los principios, de los estatutos, no sé cómo llamarle, pero si alguien puede, o sea, el que más tiene poder va a poder vetar todas las resoluciones, pues entonces ¿de qué ha servido? ¿De qué ha servido? Exactamente, y lo dices muy bien, ¿de qué ha servido? Desgraciadamente ha servido para legitimar exactamente el abuso. Y propiciar los negocios. O sea, porque ahí está de por medio los negocios. Y esto me lleva a hablar un poco hay que hablar un poco del discurso de Trump. Sopa, sí. O sea, es que es increíble, vuelvo a lo mismo, no puede existir una organización así cuando llega el que tiene el poder más poderoso de la ONU. Se supone que es una asamblea democrática. Sí, ¿Por qué va a haber un país que tenga más poder que los demás? Y además que sea este país, y además que sea este personaje. El abusivo. No tengo dudas en que el discurso de Donald Trump en la Organización de las Naciones Unidas en el 80 aniversario ha sido, yo creo que sí es el discurso más delirante, el discurso donde se muestra más ignorancia, ¿no? Esta ¿cómo se llama? Sin temor al ridículo. Yo creo que es el peor discurso que se ha visto en la historia de la Organización de las Naciones Unidas. Sí, patológico. ¿Y qué dijo? O sea, mintió, ¿no? Amenazó, hizo alarde de violencia, ¿no? Frente a todas las naciones del mundo. Entonces, perlas de ese discurso es, por ejemplo, esto de que no hay mayor fraude en la historia de la humanidad que la teoría del calentamiento global, ¿no? O sea, se posiciona dentro de un negacionismo que es una de las características más importantes del pensamiento conservador y de la ignorancia que difunden las redes sociales, desde teorías conspiranoicas y desde eso, el negacionismo el negacionismo va desde negar el calentamiento global hasta negar el genocidio en Palestina. Years ago in the 1920s and the 1930s, they said, global cooling will kill the world. We have to do something. Then they said global warming will kill the world. But then it started getting cooler, so now they could just call it climate change, because that way they can't miss. It's climate change. Because if it goes higher or lower, whatever the hell happens, there's climate change. It's the greatest con job ever perpetrated on the world, in my opinion. Climate change, no matter what happens, you're involved in that. No more global warming, no more global cooling. All of these predictions made by the United Nations and many others, often for bad reasons, were wrong. They were made by stupid people that have cost their countries fortunes and given those same countries no chance for success. If you don't get away from this green scam, your country is going to fail. Es ese negacionismo
niegan el avance de la ciencia médica y se posicionan en contra de las vacunas, por ejemplo, ¿no? Y tienen un secretario de salud en Estados Unidos que es un negacionista de las vacunas, ¿no? Dijo Donald Trump que se prohíbe el paracetamol porque causa autismo, ¿no? Entonces van a prohibirle a las embarazadas usar el paracetamol, comprar el paracetamol, y entonces a ver con qué te alivias los dolores, porque es una situación grave, ¿no? Es uno de los medicamentos más necesarios, que cuidado con un médico responsable, no un mercanchinfle que andan, de los que recetan fentanilo, no, un médico responsable que te recete bien tu paracetamol, pues no hay ningún riesgo de que tus hijos tengan autismo, ¿no? Y luego negó totalmente la guerra, el genocidio del ente sionista contra Palestina. Simplemente ese tema no se tocó, ¿no? Y habló contra China, contra Rusia, y amenazó al planeta entero de que se va a ir al infierno si no le compran energía, gas, petróleo y armas a Estados Unidos. Claro. China and India are the primary funders of the ongoing war by continuing to purchase Russian oil. But inexcusably, even NATO countries have not cut off much Russian energy and Russian energy products, which, as you know, I found out about 2 weeks ago, and I wasn't happy. Think of it. They're funding the war against themselves. Who the hell ever heard of that one? Es increíble que este personaje con tanto desparpajo diga mentiras como si la gente no fuera mínimamente inteligente. Sí. O sea, nomás por el poder que tiene, ¿qué es lo que puede hacer el mundo ahora con un personaje así? Yo creo que dejar que pase, o no sé, pero puede ser peligroso, ¿no? Claro. O sea, puede ser peligroso porque si ya va a la ONU y habla así del mundo, de los países, insultando a la gente de Gaza, insultando a la gente, a los migrantes, Así es. o sea, siendo abiertamente inhumano en un lugar que se supone que se creó, Sí. para la civilidad humanista, principalmente. Y es lo que no sucedió en esta última asamblea. No, para Creo nada. que si esta asamblea no nos deja un mensaje clarísimo de que hay que hacer algo y hay que cambiar. La ONU sí necesita refundarse, ¿no? Pero pasaron otros dos detalles. Como tú dijiste, Hitler fue invitado a la Organización de las Naciones Unidas. Imagínense usted que en 1945 Hitler hubiera estado en la fundación de las Naciones Unidas. Sí. ¿Qué hubieran dicho la comunidad judía del mundo? ¿Qué hubieran dicho? Si la Unión Soviética no hubiera derrotado a los nazis y hubiera obligado al suicidio hitleriano, y hubiera sido una derrota militar, y se hubiera mantenido el gobierno de Hitler con un acuerdo de paz, con un acuerdo, que ahorita hablamos de eso, con el gueto de Varsovia, y que invitaran a Hitler a la ONU, ¿eso hubiera sido algo tolerable? Pues ahora está pasando, porque Netanyahu fue a aventarse un discurso a la ONU donde, entre otras cosas, dijo que tenían el poder militar suficiente para acabar con el planeta. Imagínate decir eso en la ONU. ¿Así? ¿Estás de acuerdo que es el fin de la ONU? O sea, es el fin de esa ONU. De esa ONU, o sea, sí, claro. De esa formación, ¿no? Es brutal. Y luego tienes... Yo vengo escandalizado. Sí, y habló del Gran Israel, ¿no? Sacó sus mapas y habló del Gran Israel y dijo que lo que Israel va a hacer es colonizar todo Gaza, colonizar todo Cisjordania, apoderarse de la parte de los altos del Golán y más allá del Líbano, una parte de Siria, una parte de Egipto, una parte de Jordania. Eso es el Gran Israel. Porque hay que recordar que Israel actualmente no tiene ni constitución ni fronteras. Es una entidad política en expansión, político-militar en expansión. Y lo fue a decir a la Organización de las Naciones Unidas. Y el que se meta con nosotros, lo aniquilamos, dijo. El genocida. Expansión, belicismo, todo lo que... Colonialismo. Es como si vas a la reunión de Alcohólicos Anónimos con unas chelas, o sea... O peor. O sea, a decir, a ver, todos hay que chupar aquí, si no... El que no chupe... Sí, todos, yo sé que todos están curándose, pero pues vamos a echarnos unos tequilas porque yo siento que ese es el fin
Y como O sea, diría hay que acabar con el hígado. Como diría el saco de pus, Sí. y si no chupas cuello. Sí, o pelas o cuellos. Pelas o cuello. O sea, la única manera de acabar con el hígado es chupando, o sea, no sé. Sí, y la única manera de acabar con la ONU es con genocidio. Con genocidio. Pues sí, o sea, ¿no? Y lo están aplicando. Ahora, no todo fueron malas noticias en la Organización de las Naciones Unidas. Tal vez el que más brilló es el discurso de Gustavo Petro. ¿Tú cómo lo viste al Gustavo? muy bien, porque es el que habló desde el, ¿cómo decirlo? Desde el corazón, desde la verdad. Y habló no solo a nombre de su pueblo, sino como de alguien que está poniendo en la mesa lo que es, simplemente, ¿no? Y lo que se debería hacer. O sea, por ningún motivo ni por donde lo veas se puede aceptar un genocidio, ¿no? Que había que unirnos todos. Y él hablaba fíjate que él hablaba un poco al soberano también, ¿no? Claro, exacto. O sea, él hablaba a los pueblos. O sea, reclamaba a los políticos, pero le hablaba al pueblo. Y así lo hizo después con Roger Waters en las calles, Exacto. que hasta perdió la visa, ¿no? Pero, Sí, le quitaron la visa. Pero bueno, eso fue el que le quitaron la visa, ayuda a su discurso, para que se magnifique más. Pero creo que el discurso, hablando de la necesidad y de no poner ningún tipo de filtro a lo que está pasando, me parece muy bien. Sí. ¿No? O sea, pues es necesario. Y alguien puede decir, bueno, es que este es un belicista porque está queriendo organizar a no sé quién para ir a hacer guerra, ¿no? Eso es lo que podría, pero pues al contrario, es ir a defender. Sí. Ir a defender, y él sabe de eso, ¿no? Sus orígenes son de defensa, de lucha revolucionaria legítima. Exacto. Entonces creo que él y Lula también creo que habló. Sí, un muy buen discurso el de Lula. De hecho, contrastó mucho, ¿no? Sí. Los discursos de Lula da Silva y de Gustavo Petro tenían como objetivo fundamental construir una humanidad solidaria, fraterna, igualitaria a nivel planetario, que pudiéramos encontrar como humanidad armónica, una armonía con el planeta Tierra, con la naturaleza, con los recursos naturales, ¿no? Uno de nuestros objetivos fundamentales como seres humanos en estos últimos 10 años es encontrar una forma de organizarnos económica y políticamente de tal manera que respetemos y cuidemos el medio ambiente, los recursos naturales, el agua, la tierra, los mares, las montañas, la vida humana misma. Sí. Y para no hacer el cuento largo, lo que se necesita es que no haya vetos. Se necesita un Estado, un voto. Así como en las democracias no puede haber ciudadanos de primera y de segunda, en la Organización de las Naciones Unidas no puede haber estados de primera y de segunda. No. Un Estado, un voto. La máxima autoridad de la Organización de las Naciones Unidas debe ser la Asamblea General. Claro. Y los órganos que rodean a la Asamblea son órganos ejecutivos de las decisiones tomadas por la Asamblea General. Eso es democracia básica. Sí. Entonces, no puede ser que dos estados hiperpoderosos, vinculados al gran capital global, se reúnan en lo oscurito y tomen decisiones por todo un país y por todo un planeta, que son esta reunión de Donald Trump con Netanyahu y sus 20 puntos para el plan de paz. Para el plan de paz. Trump está logrando algo que pocos han logrado, que es globalizar la indignación y globalizar la resistencia, ¿no? Eso es lo bueno de esta parte. Lo único positivo de todo esto es que el tema palestino está al centro de la agenda política global. Todo el mundo, en todos los países del mundo hay focos de la resistencia palestina, ¿no? Que es una resistencia cívica, una resistencia pacífica, una resistencia ética, en la que estamos todas y todos los humanistas y la gente decente, de izquierda, de derecha y de centro, involucrados para frenar el genocidio en Palestina. Eso es una lucha global. Pues mira, esto que decíamos y que decías de lo que está logrando Trump y todo este conflicto es justamente unir al soberano. Casi ahorita ver una bandera palestina es como una bandera internacional. Claro. ¿No? O sea, ¿quién no tiene, en cuántos países hay en tu ventana una bandera de Palestina? Así es. ¿No? Entonces, eso es la buena noticia, que lo hemos comentado aquí, que no hay mal que por bien no venga. Queremos creer eso, por lo menos. Pero es justamente de lo que se trata, es que el soberano despierte. Porque imagínate, ¿cuántas
yo creo que esta asamblea de la ONU fue, yo creo que de las peores, pero de las más vistas. Yo creo, Sí, ¿no? exacto. Yo creo que a nivel internacional debe haber habido mucha audiencia. No fue aburrida, nada aburrida. No, y además se da cuenta, el soberano se está dando, el soberano mundial se da cuenta de lo que está pasando, ¿no? Porque ¿cuántas asambleas de la ONU han de haber sido de escándalo? Muchísimas. Esta yo creo que es de las Sí. prime. Pero ¿cuántas asambleas, pero que no nos dábamos cuenta? Exacto. Porque la hipocresía y el disfraz del buen político, la diferencia es que aquí están realmente desnudos, tanto Netanyahu como Trump, como Hollande, ¿no? Claro. Entonces, creo que hay que quedarnos con eso y no soltarlo. Exacto. No soltarlo, de no dejar, el soberano es más, juntos son más poderosos que un líder inclusive como Trump, Así o es. como Netanyahu, ¿no? Y ya lo hemos demostrado en México, ¿no? Qué fuerzas nos logramos quitar aquí a través de la unión del soberano. Sí, de hecho aquí en México nos quitamos de encima a los lacayos de Trump, Exactamente. a los Mileis, ¿no? Sí, sí. Que son Calderón, Felipe, Peña Nieto, Cedillo, toda esa escoria son lacayos. Sí. Ahorita son lacayos de Trump Siguen y, lo, siendo. y lo fueron de los antecesores de Trump y Una vez más, el mensaje es más horizontal, exactamente. ¿no? Ya no se está viendo a los tiranos como los salvadores del mundo. Así es. Oye, pero a mí lo que me preocupa es la dictadura aquí. Sí, la dictadura, la tiranía, ¿no? Todo esto que ahora estamos viendo con Trump, Exacto. con Netanyahu, con todo lo que la oposición, todos los dichos de la oposición, ¿cómo cabrían bien, no? Mienten como respiran, pero además de que mienten como respiran, parte de la mentira es que en México estamos viviendo una dictadura comunista, fascista, franquista, Sí, sí. marxista, anunnaki, masónica, judía, Sí, vete a judía. saber qué más. Y no hay libertad de prensa, y no hay libertad de reunión, y no hay libertad de manifestación, y todos estamos muriéndonos de hambre. Inquisición. ¿No? Está la Inquisición. Hitleriano, ¿no? Ah, sí, claro, hitleriana. Ya lo vimos en el programa pasado. Ya no sabemos qué más van a agregar al cóctel de la dictadura en México, pero sí, cuando dicen que no hay libertades en México y que estamos en el miedo total y todo, pareciera que están describiendo el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. Eso es lo más extraño y lo más patológico, que la oposición en México decidió abrazar un discurso de tiranía, de dictadura, de censura, y aparte acusándonos con los fachos. Con los fachos, ¿no? Vayan Fox News. Van corriendo a Fox News. Mira el dictador de México, ¿no? Cuando allá se está consolidando, ahí sí se está consolidando la dictadura. Sí. Ahí sí están cerrando canales de televisión. Sí, ahí sí te corren por opinar Ahí sí en te la matan televisión. si eres migrante. Sí. Y si eres de derecha, otro más de derecha te mata por ser malo de derecha. Exacto, ahí sí hay supremacismo, ahí sí es hitleriano, como Sí, dice sí, Alvito. sí, el nazi mata al otro nazi por ser un mal nazi. ¿Cómo cuando la realidad te golpea ¿Con así, tubo? Con tubo, Sí. pero así como un zape de esos que te daban en la secundaria. Así Resucitas al jefe Diego. y te sacas del sarcófago al jefe Diego. Sí. O sea, ya cuando traes, es increíble. O sea, sacas al Cedillo, a Diego, Salinas por ahí, no dudes que de repente venga, ya está, ¿no? En el documental. Pues ahí está el otro Salinas. El Salinas. Salinas. Siempre hay un Pliego. Salinas, nunca falta un Salinas. Salinas Pliego, no lo hemos tocado. Pero mira, ya fueron Lili Telles, Lili. ya fue a Fox News, Ya fue. fue Alito y ya fue Salinas Pliego. Van y acusan de lo que ellos son, ahí en su programa, ¿no? En el programa de Fox News, lo que ellos son, los acusan tienen que aclarar, si editaras eso, podría estar hablando de Trump, o sea, tienen que aclarar que está hablando de México, ¿no? Claro. O Ricardo Salinas diciendo que allá no hay Estado, que acá no hay Estado de Derecho, que no hay, cuando él... Y lo demandan allá. Y lo demandan allá. Y paga. Y pues sí, porque si no va al tanque. Sí. Pero ¿sabes por qué Salinas Pliego sí paga en Estados Unidos y no paga en México? Porque él cree que o sea, él se quedó con el efecto del Poder Judicial. Cuando son recursos que por ley tiene que pagar
¿no? Que están más arriba de los 74 millones de pesos, ¿no? 74,000 millones de pesos, ¿no? Sí. Pero sabe que este gobierno esos recursos los va a llevar a becas, a pensiones, Sí, no. a derechos, a salud, a educación, a vivienda, eso le duele. Sí, le duele. ¿No? Le duele casi como cuando Ciro Gómez Leiva se tocó el corazón y chilló porque 13 millones de personas habían salido de la pobreza. Sí. Les duele. Y ya no tienen empacho en ocultarlo. No. No, les duele que... Les duele que al Ahí pueblo está. le vaya bien. Ahí está lo que están haciendo ahora. ¿Cómo los dejó Obrador? Los dejó, pero... Traumados. No solo los derrotó, los traumó para siempre. O sea, ya se fue Obrador y todavía lo siguen... Lo quieren seguir acusando a él. Sí, ¿Por qué? bueno. O sea, ya él ya ni va a estar ni en la boleta, ni va a estar en... Es ningún que lado. para ellos Andrés Manuel siempre va a estar ahí. Como para nosotros también. Sí. Siempre. Llegan, los derrotan, se caen, lloran, pero otra vez están metiendo dinero. Mucho dinero para mentir. Aprovechando esto del huachicol, de todo esto, para volver a sacar una cascada. O sea, no dejan la estrategia. Por ejemplo, esto de que vayan a Fox News no es una casualidad, ¿no? Sino que Fox News es el paradigma de instalar mentiras y movilizar emociones para tener un resultado político. Claro. Y ahí está, el trumpismo es una cosa creada por Fox News. Entonces ellos tratan de hacer lo mismo acá, ¿no? De instalar una serie de narrativas que generen miedo, que generen odio y que movilicen emociones de ira, ¿no? Y de rabia y de miedo para convertirlo en un resultado político. Y ahí es donde tienen la de perder, porque ciertamente es una minoría la que pueden movilizar con ese terror, con ese miedo, y a la mayoría, que hoy es el 75% de aprobación para el gobierno de Claudia Sheinbaum, y sale el jefe de gobierno y les dice mascotas, ¿no? Y vas y pides que Estados Unidos bombardee, que meta su ejército, que acabe con la soberanía nacional. Y les chillas allá, donde nos están golpeando, nos están encarcelando, les chillas y dices que en México hay una dictadura. Pues es que estás... Es de risa, es Por de eso digo risa. que no puedo pensar más que hay... Lo siento por aquellos que están aterrados y consumidos por el odio y no pueden vivir con alegría y con felicidad porque simplemente pues este movimiento va a seguir avanzando. Ahora, ¿cómo le hacemos? Porque la derecha está totalmente derrotada, no me cabe la menor duda. Pero eso no quiere decir que no tengamos problemas, que no tengamos retos que como movimiento tenemos que superar. Hay que cuidar la casa, porque por ahí es donde Cuidar la nos casa. podemos... ¿Cómo cuida uno la casa? Pues atendiendo reforzando todo lo que es el soberano, toda la parte del soberano, toda la parte de los comités. Claro. ¿no? Como que acercarse a hacer política de la nueva. Como que son dos, ¿no? Uno es lo que ha dicho Claudia Sheinbaum y también nuestra presidenta Luisa María Alcalde, de en el movimiento, en el gobierno y en el pueblo, defender la justicia, defender la ley, defender el derecho, ¿no? Y para eso tenemos una nueva Suprema Corte de Justicia que nos ayuda, o nos tiene que ayudar, a que nadie se salga de la legalidad y del respeto de la Constitución. Crear justicia. ¿No? Y nadie está por encima de la ley, como decía Andrés Manuel López Obrador, y caiga quien caiga, se debe hacer justicia y se debe respetar la legalidad, ¿no? Caiga quien caiga. Esta parte de ser un gobierno, un partido, un movimiento, un pueblo incorruptible, ¿no? Es fundamental para llevar a cabo los procesos de transformación y que las mentiras de la oposición se queden como mentiras. Sí, que se queden. Y la otra parte es cómo nos organizamos, ¿no? Porque un partido movimiento de 10 millones de personas pues necesita organizarse. Y el objetivo de los 10 millones está a la vuelta de la esquina, está por concluirse. 10 millones de afiliados, que era un objetivo que se propuso la dirección de nuestro partido y que se está alcanzando, pero además 10 millones de afiliados que tienen que estar organizados. Y para eso están los comités de la defensa de la Cuarta Transformación, que ahorita ya van varios miles de comités que se han logrado reunir y se han logrado fundar como comités de la Cuarta Transformación, que son
la participación del soberano en el movimiento que está impulsando la Cuarta Transformación, ¿no? Entonces sí es muy importante que usted allá en su casa, en su barrio, en su localidad, porque los comités son por sección electoral. Sí, por Cada comité tiene que organizarse por sección electoral. Todos los afiliados a Morena de una sección electoral se reúnen, nombran a su presidente, a su secretaria, secretario, y empiezan a funcionar. Hay que reunir el comité por lo menos cada 15 días y llevar a cabo una metodología muy sencilla, que es esta de observar, juzgar y actuar. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo hacemos todos los seres humanos todo el tiempo. Observamos la realidad que nos rodea, comentamos de qué se trata, juzgamos qué cosa está bien, qué cosa está mal. Lo que está bien podemos continuarlo, lo que está mal tenemos que transformarlo y actuar. Como todos participamos en resolver esos problemas que aquejan a nuestra comunidad, a nuestra colonia, a nuestro estado, a nuestro país, a nuestro mundo. Sí. Y entonces así el soberano se involucra más en el proceso de transformación y le damos una, ¿cómo se diría?, una vuelta a la rueda de la historia en términos de cómo continuamos y mejoramos el proceso de transformación desde adentro y desde abajo, sin sectarismo y sin fraccionar a los movimientos, porque la derecha, cuando se divide, es cuando le permite la entrada, cuando la izquierda se divide, ¿no? Grandes y graves, poderosas y dolorosas lecciones que nos ha dado la historia. Sí, caray. Últimamente Ecuador, Argentina y Bolivia nos han enseñado. Cuando el movimiento popular nacional se divide, le permite el acceso a la derecha. Y que la derecha ahí actúa mucho para destruir eso. Claro, no, la derecha se mete el también. lawfare, todo claro, esto. el lawfare. Nosotros ya nos logramos sacudir de todo eso. Nosotros ya estamos en el paso más allá, que es lo que estás diciendo. Sí. Organizarnos y no dejar que este movimiento ni se pudra, ni se sectarice, Así es. ni se haga ni se haga como se hicieron en esos países, ¿no? Este primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum se cumplió el 5 de... Bueno, el 1 de octubre, ¿no? Es el aniversario. Sí. El 5 fue el meeting, ¿no? Llena con un 75% de aprobación. Yo digo que está por arriba del 80%, pero dejemos el 75% para no ser soberbios. Exacto, sí. ¿No? Un 75% de aprobación, una gestión limpia, una gestión muy eficiente y una gestión muy humanista y humana en términos de cómo se redistribuye la riqueza en favor de los menos favorecidos por la sociedad global de injusticias que tenemos que transformar y que en México está dando sus pasos más importantes desde el 2018. ¿No? Entonces sí creo yo que del 2018 para acá hemos tenido los mejores gobiernos de la historia de nuestro país. Eso no es fácil, es una cosa bien compleja, y pues felicitar a todo el pueblo de México por sostener este proceso de transformación que pareciera que pasó una década, pero lleva un añito de gobierno, Claudia Sheinbaum, y va muy bien, y vamos para mejor. Sí, pues Esto es Demos y Kratos, Felipe. Muchas gracias, hasta la próxima. Damas y caballeros, pásenle, pásenle ya al circo de la farsa que nunca acabará, donde el crimen se disfraza de virtud global y la ONU es el payaso principal. Los verdugos ahora son conferencistas. Los genocidas se visten de artistas. Los pueblos lloran, el show no termina. La ONU sonríe, la farsa domina. Tú tienes el voto, Yo tengo el veto. tú tienes el enojo. Yo tengo el despojo. El asesino y da la función, Con su discurso de compasión. firmando pactos, vendiendo rol y aplaudiendo el fuego del opresor. Tú tienes el voto, Yo tengo el veto. tú tienes el enojo. Yo tengo el despojo. Los niños mueren sin protección, Mientras el logo da bendición. los jueces ríen, no hay antifaz. El circo del mundo no tiene paz. Prometen justicia, dan confusión.
esconden las bombas tras la sesión. El bien se marchita, reina el disfraz. La ONU es la farsa que nunca se va. Tú tienes el voto, Yo tengo el veto. tú tienes el enojo. Yo tengo el despojo. Aplausos, aplausos, que el mundo arde. La farsa continúa, el payaso manda. Pase nivel, la ONU triunfó En el circo del horror que ya inventó.